Bendiciones en Jesús en Cristo, amados hermanos. Qué bueno poder estar reunido con cada uno de ustedes en este lugar. Damos gracias a Dios, primeramente, que es el que permite que nos podamos reunir para seguir llenándonos de su palabra, del Evangelio, que Jesús es el Cristo. Saludamos a cada una de las personas que nos siguen por medio de estos medios, en este momento por el Facebook, en transmisión en vivo. También saludamos a los hermanos de acá de la iglesia en Caldas, Antioquia, Colombia, que se están conectando, otros hermanos que nos siguen de otros países, y saludamos también a las personas que por primera vez vayan a escuchar el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Vamos a orar para que sea nuestro Señor y Salvador Jesús, quien es el Cristo, dirigiéndonos, que sea Él realmente llenándonos, porque necesitamos cada vez más llenarnos de su voz, del verbo, del Cristo. Esto es del Evangelio. Amado Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias te damos, Señor, por este momento, por este tiempo, la oportunidad que nos da, Señor, de podernos reunir, Señor, en tu nombre. Padre, lo hacemos conscientes, Señor, de lo que realmente significa dar el culto en espíritu y en verdad. Lo hacemos creyendo, Señor, que estamos, Señor, reunidos para honrarte, para alabarte, para glorificarte y para exaltarte en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Padre, oramos para que seas tú el que nos llenes, el que nos direcciones, el que hables a cada uno de nosotros, Señor. Oramos, Padre, para que esta tu palabra, Señor, realmente llegue a nuestra vida y sea esa palabra dándonos cada vez más vida, que nosotros podamos cobrar cada vez más vida, Señor, a través de ella, Padre, porque la necesitamos todos los días, la necesitamos diariamente. Coloca, Padre, en nosotros ese querer como el hacer, Señor, que se vaya de nosotros todo desgano, Señor, todo desánimo, Señor, que en nosotros esté siempre, Padre, ese deseo, primeramente, de estar conectados contigo, unidos contigo, que esté en nosotros ese deseo de no soltarnos de ti, Señor, que esté en nosotros ese deseo de estar firmes, aferrados, Señor, al pacto, creyendo que Jesús es el Cristo, que Jesús el Cristo es nuestro Señor, que realmente nosotros vivimos es para Él y por Él, Señor. Padre, oramos por esta iglesia en Caldas, Señor. Oramos, Padre, para que, Señor, seas tú llenándola más y más, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque en estos 5 años, Señor, eres tú el que nos ha sostenido, Señor. Gracias, Señor, porque podemos decirlo con convicción, Señor, creyendo que nunca nos has dejado solos, Señor. Gracias, Señor, porque cada vez colocas en nosotros ese deseo de querer ir más a esa intimidad para contigo, Señor. Padre, yo oro para que ahora tomes, Señor, mi vida, Padre, para que no sea yo hablando lo que yo quiera hablar, que no sea hablando en mi humanidad, Señor, sino que seas tú, Padre, a través de este siervo tuyo, Señor. Que todo lo que se diga, Señor, tu palabra que se va a exponer, Señor, sea para que realmente, Padre, sea en nosotros, dándonos cada vez más y más y más vida, Señor. Y que sea para que nosotros, al escucharla, Padre, podamos aferrarnos más a ella y para que estemos en total obediencia a ella, Señor. Señor, recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.
Gloria al Señor. Bueno, mis amados, como ustedes ya saben, lo hacemos todos los días. Nuestra fe está basada y firme en el Evangelio de la Biblia, en el evangelismo de la Biblia y en la evangelización mundial. Lo repetimos también todos los días. El Evangelio de la Biblia entonces no es una doctrina nueva, no se trata de un libro o otro en especial, no se trata de un mensaje que llegó hace 6 años a Colombia o hace 10 años o hace 20 años. No estamos hablando de algo que se haya inventado el hombre. El Evangelio de la Biblia no está para que entonces nosotros hoy queramos estar escuchándolo para salir de una necesidad o para buscar un favor especial de él, sino que realmente el Evangelio de la Biblia es eterno. El Evangelio de la Biblia habla de una sola persona. El Antiguo Testamento habla de la promesa dada por Dios para la solución del hombre, para la respuesta para el hombre. ¿Cuál es la solución que el hombre necesita? ¿Cuál es la respuesta que el hombre necesita? Primero tiene que entonces entender y creer en el estado en el que está. El hombre está separado de Dios, está gobernado por Satanás y está en el pecado. No le cree, no cree a la palabra de Dios. Este es el pecado. Y Dios entonces ha dado esta promesa. Dios prometió la respuesta única para este problema fundamental del hombre. Este realmente es el problema que el hombre tiene. El hombre tiene que entonces darse cuenta en qué estado está, para que entonces pueda también creer a la respuesta que Dios dio. Dios que promete, Dios cumple. Dios cumplió. Y la respuesta que Dios dio para salir del problema fundamental es el Evangelio. El Evangelio entonces, como lo dije ahorita, es una persona. El Antiguo Testamento habla del Mesías, menciona al Mesías, promete al Mesías. Este Mesías entonces en el Nuevo Testamento es el Cristo. ¿Y quién es el que cumple entonces con el oficio del Cristo? Miraremos entonces que el Cristo fue prometido por Dios para resolver el problema de Satanás, pecado, y para llevarnos al Padre. ¿Y dónde se va a resolver realmente este problema fundamental? En la cruz, a través de la cruz y la resurrección. ¿Y quién es el que cumple entonces con la obra de Cristo? ¿Quién fue el que fue a la cruz y murió y resucitó? Esto es Jesús. Jesús es el Cristo. Jesús cumplió con la obra de Cristo. Jesús realmente a través de la sangre, de su sangre resolvió el problema del pecado. A través de su carne resolvió el problema de la separación y a través de la resurrección resolvió el problema de Satanás. Esto es el Evangelio. El Evangelio es que Jesús es el Cristo. El Evangelio es la respuesta que Dios dio a cada uno de nosotros. El Evangelio sigue siendo la respuesta para nosotros diariamente, porque nuestra fe sigue estando cada vez más firme y tiene que estar cada vez más firme en Jesús como el Cristo. Entonces, ¿necesito yo creer el Evangelio todos los días? Sí. ¿Necesito este Evangelio todos los días? Sí. Pero ¿qué requiere este Evangelio? Requiere obediencia. Exige obediencia. El que cree entonces obedece. Los que creemos obedecemos. Y por eso repetimos constantemente qué es el Evangelio, quién es el Evangelio y por qué necesito el Evangelio. Porque no es simplemente repetir, porque no es simplemente unas lecciones, porque no es simplemente unos versículos que memorizo y entonces estoy hablando. El Evangelio va más allá. El Evangelio entonces me lleva a que yo tengo que creer precisa y correctamente en Jesús como el Cristo. Con esta respuesta entonces hacemos el evangelismo de la Biblia. ¿Qué es el evangelismo de la Biblia? Entonces es dar con contundencia, con precisión, pero con mi propia vida, evidenciando que lo que yo estoy hablando, entonces lo creo. Doy la respuesta al ser humano. Estamos en la búsqueda constantemente de los dignos, de los hijos de paz, de la tierra buena. ¿Y qué es lo que necesita entonces el ser humano? ¿Qué quiere o qué requiere el ser humano escuchar? Requiere escuchar la buena nueva de salvación, y esto está en Jesús como el Cristo. Esto es el evangelismo. Si en mí está el evangelio, si en mí está creído, entonces con esta respuesta, con esta única verdad,
entonces me muevo. ¿Dónde me muevo? En todo lugar. Donde entonces estudio, o donde trabajo, o donde resido. En todo lugar tengo que estar dando esta respuesta todos los días. No es cuando yo vaya solamente a congregarme o cuando vaya a hacer evangelismo. Todos los días, para los que tenemos esta fe verdadera de creer al evangelio que Jesús es el Cristo, entonces todos los días estamos viviendo el evangelismo de la Biblia, porque todos los días estamos entonces buscando esa tierra buena, ese hijo de paz, esos dignos. Pero repito, se va a hacer si en mí está la fe de creer en el evangelio que Jesús es el Cristo, y con esta fe entonces queremos ver de nuevo el retorno de Jesús como el Cristo, queremos verlo venir de nuevo, y para que Él venga entonces se tiene que cumplir la evangelización mundial. Y la evangelización mundial, ¿qué es? Es llenar la tierra de este único evangelio, llenar la tierra de este único testimonio de que Jesús es el Cristo. Entonces, muchos años se ha hablado de Jesús, se ha hablado de Cristo, se ha hablado de Jesucristo. Se podría decir que se conoce el nombre de Jesús a nivel mundial en un 99%. Entonces dijéramos, está pronta la venida del Señor, está muy poco ya para que se llene la tierra con el nombre de Jesús. Pero no es así. El mismo Señor Jesús, el Cristo, dijo que se tenía que predicar el evangelio del reino, y el evangelio del reino es Jesús el Cristo. Ese nombre, ese testimonio no se ha dado a conocer en todo el mundo. Cuando realmente ocurra esto, cuando el testimonio se dé en todo el mundo, en todas las naciones, entonces Jesús el Cristo, que es el principio, volverá. Él es el principio y Él es el fin. Él dijo, cuando ocurra esto, entonces vendrá el fin. Esto es, entonces volveré. Entonces necesitamos realmente creer a este evangelio de la Biblia. Necesitamos cumplir con el evangelismo de la Biblia todos los días, y necesitamos anhelar, amar la pronta venida de Jesús el Cristo. Los que amamos el retorno de Jesús como el Cristo, en nuestros días tenemos que estar haciendo la evangelización mundial todos los días. Todos los días. No es entonces que se vuelva una imposición dada por un pastor o por una denominación. No, es que realmente si yo creo que Jesús es el Cristo, para mí es puesta, es que para mí ya está impuesta por Dios, es que realmente yo lo anhelo, yo quiero verlo venir en mis días, es que lo hago es porque yo anhelo verlo venir a Él, no lo hago por cumplirle al hombre, no, es que si en mí está la fe, yo deseo verlo venir en mis días, y entonces ese va a ser mi diario vivir. Esto es la evangelización mundial. Vamos a mirar Hebreos 12:2 antes de ir al tema para el día de hoy. Hebreos 12:2, muy conocido. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, esto es Jesús como el Cristo. Mis ojos, ¿dónde tienen que estar puestos? Si mi fe está en el evangelio de que Jesús es el Cristo, ¿dónde tiene que estar mi mirada? ¿Dónde tiene que estar mi vida? ¿Cómo me tengo que mover diariamente? ¿Sí? ¿Cuál es la dirección trazada por Dios? Entonces es una. Mis ojos tienen que estar puestos en Jesús como el Cristo. Mis ojos no tienen por qué estar mirando a la derecha o a la izquierda. No tienen por qué estar viviendo la realidad que vemos todos los días. No tenemos por qué dejarnos llevar por esas realidades que vemos todos los días, que son agudas, que son fuertes, que son preocupantes, ¿sí? Pero realmente mis ojos no pueden estar puestos allí, porque ahí es donde Satanás quiere que coloquemos la mirada. Satanás quiere que nuestros ojos estén constantemente viendo la realidad, pero Dios quiere que nuestra mirada esté puesta en Jesús como el Cristo, el autor y el consumador de la fe, de la salvación. Todo esto, ¿por qué? Porque realmente para nosotros, como lo dije hace 8 días, hace 2 años y medio, el Señor viene hablando a nuestras vidas y nuestra mirada tiene que estar puesta allí. Esto nos ha gustado mucho. Esto realmente ha llevado a que no seamos muy apetecidos, a que no tengamos muchos amigos,
pero es que realmente no buscamos amigos, no buscamos entonces agradar al hombre. Lo que buscamos es que estemos siempre tratando de agradar a nuestro Señor y Salvador Jesús de Cristo. Por eso buscamos siempre tener nuestra mirada puesta en Él y estamos en oración constantemente para no desviarnos, para no mirar para la derecha, para no mirar para la izquierda, para no buscar a ver quién sí me puede entonces recibir, quién puede ser más condescendiente conmigo. No buscamos eso, lo que realmente buscamos es tratar de agradar siempre a Jesús, el Cristo, el que lo hizo todo por nosotros, el que murió en la cruz y resucitó por nosotros. A Él y por Él es que nosotros entonces vivimos y queremos seguir viviendo. Vamos al mensaje de hoy. Vamos a estar en el libro de Mateo. Vamos a Mateo 24. Ahorita estuve, aunque no toqué el texto como tal, Mateo 24 se habla entonces de predicar este evangelio del reino en todo el mundo y de dar el testimonio a todas las naciones. Mateo 24. Vamos a mirar unos versículos que hay allí que a mí entonces me tienen cuestionado, que hablan a mi vida, y no es ahorita, vienen hablando a mi vida ya hace un tiempo hacia atrás, y esto es también haciendo referencia a lo que vimos ahorita en Hebreos 12:2, que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús como el Cristo. ¿Esto por qué? Porque para nosotros que llevamos en Caldas 5 años escuchando el Evangelio de Jesús es el Cristo, que llevamos 5 años por misericordia de Dios, entonces profundizando un poco más y recibiendo más gracia de Él, y cada vez el temor y el temblor no querer soltarnos en estos 5 años. Entonces el Señor quiere que realmente también nos analicemos. ¿Qué estamos viendo en estos últimos tiempos? ¿Qué estamos viendo inclusive alrededor de nosotros mismos? ¿Cómo está nuestra vida diariamente? ¿Si está en nosotros esta fe verdadera o simplemente se nos ha convertido en una religión? ¿O simplemente se está convirtiendo en un repetir? ¿O simplemente se está convirtiendo en un ir a cumplir? Vamos al culto, que hay que ir porque ya abrieron las iglesias, ya nos dejan entrar, que como escucho a muchos, qué bendición estar de nuevo en la congregación, ¿sí? ¿Será eso lo que realmente entonces hay dentro de mi corazón? ¿Será eso lo que realmente entonces a mí me tiene con vida? ¿Será que voy entonces porque es que yo quiero darle el culto a Jesús el Cristo en espíritu y en verdad? ¿O qué es lo que realmente está moviendo a la iglesia hoy en día? ¿Qué es lo que sigue moviendo a la iglesia en el mundo entero? ¿Será que nuestra fe entonces está en ese consumado de la fe, en ese consumado de la salvación, en ese consumado de que todo quedó resuelto? ¿Será que ahí realmente estoy yo firme? O repito, o simplemente hablo por hablar. Escucho a unos que dicen una palabra, yo la tomo y la repito porque esto es evangelización mundial. Entonces, estamos en unos tiempos donde muchos, ya lo podemos comprobar, muchos han vuelto atrás. Volver atrás es dejar el Evangelio, es dejar el pacto del Señor, es no creerle más a Jesús como el Cristo. Volver atrás no es solamente que ya no me congrego, usted se puede cambiar de congregación, pero se puede ir a un lugar donde no se predica esta verdad, esta única vida, donde no se muestra este único camino, donde no se muestra el pacto que Jesús es el Cristo. Entonces usted volvió atrás, usted dejó el pacto, menospreció la palabra de Dios, le pareció muy duro el Evangelio que Jesús es de Cristo, le puso trabas al mensaje, le puso obstáculos realmente a lo que estaba escuchando, no lo quiso escuchar más, no lo quiso recibir más, y credulidad volvió atrás, lo perdió. Esto es lo que el Señor está diciendo claramente. ¿Y por qué es que ocurre todo esto? Vamos a mirar unos versículos acá, Mateo 24 del 4 al 14, lo voy a leer y luego lo vamos a estar mirando uno a uno. Mateo 24, 14 dice: respondiendo Jesús les dijo:
Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 12, que lo vamos a estar viendo hoy, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí llego al versículo 13. El 14 es el que nosotros entonces hablamos de la evangelización mundial. Lo dejo hasta el 13. Entonces, versículo 4. Versículo 4 dice, mirad que nadie os engañe. Aquí entonces ya vemos una advertencia, ¿cierto? ¿Qué estábamos viendo ahorita? Puesto los ojos en Jesús, el Cristo, el autor y el consumador de la fe. ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? En Él. Pero aquí está diciendo Él, mirad que nadie os engañe. ¿Quién es ese nadie? ¿O qué cabe en este nadie? Esa palabra, nadie. Ninguno, nadie. Mire que nadie los engañe. Pues mire su alrededor, mire el lugar donde usted y yo nos congregamos, mire el lugar donde usted labora, mire el lugar donde usted vive, mire el lugar donde usted se mueve, mire todo esto, mire, en pocas palabras, no confíe en nadie, nadie los engañe, no confíen en nadie, la mirada puesta en el autor y el consumador de la fe. Nadie es nadie. Pero es que este pastor, sí, 20 años con él, me muevo con él para arriba y para abajo, nos tenemos mucha confianza, pero que nadie nos engañe. Es que no lo estoy diciendo yo, eso es una palabra dada por Jesús en Cristo. Esto es una advertencia. Pues que mi esposa, que nadie los engañe. ¿Qué le pasó a Adán? La esposa, que nadie los engañe. No, que es mi hijo, que nadie los engañe. Miren, ¿qué es el engaño? Ayer creo que miramos eso acá. El engaño es lo que viene realmente o directamente de Satanás. ¿Quién es el engañador? A Satanás. ¿Quién me puede engañar a mí? A Satanás. ¿Cómo me puede engañar? Con un evangelio que no es. ¿Cómo me puede engañar? Con un evangelio similar, mezclado. Por eso dice que nadie. O sea, que mis ojos y mis oídos estén abiertos. Porque ¿qué es lo que pasa hoy? Que nuestros ojos y nuestros oídos no están abiertos a lo que estamos escuchando. Solo porque es que el que expone o predica, ese para nosotros tiene el evangelio. Entonces estamos ahí confiados. Hable y yo tomo nota. Y pensando en otras cosas, allá está el hombre diciendo cualquier barrabasada y uno amén. Pero nadie los engañe. Mire que nadie los engañe. Es que hay que estar atentos. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Es que el engañador acaso descansa? ¿Satanás descansa? No, Satanás no descansa. Y su propósito sigue siendo el mismo, que no se crea al evangelio que Jesús es el Cristo. Y va a seguir siendo el mismo. Que si nosotros hoy creemos, el objetivo del cual va a ser tratar de sacarnos. Por eso el Señor dice, miren, estén atentos, que nadie los engañe. Y esto lo está diciendo Jesús de Cristo, pero el apóstol Pablo también lo dijo en 2 Corintios 11:3. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3? Venga, leamos para que vea que la advertencia dada por Jesús de Cristo, el apóstol Pablo también la habló, la anunció, ¿sí? ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Miremos
como 2 Corintios 11:3, que también la tenemos muy memorizada, que dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Jesús y a Cristo. Sincera fidelidad, ¿sí?, a Jesús y Cristo. ¿Qué está diciendo? Es que ese engañador engañó a Eva, los engañó allá en el Edén, en la gloria de Dios, los engañó aún viviendo con Dios, viviendo en la gloria de Dios, los engañó. ¿Qué quiere decir? Que hay que estar atentos, porque si a ellos que estaban entonces con Dios los engañó, a nosotros también fácilmente, porque es que a Eva la engañó fácilmente, no necesitó maquinar, no necesitó una estrategia, fácilmente la engañó. Y eso que él tuvo allá, también lo tuvo cuando estaba con Dios, porque entonces él también allá maquinó, allá también entonces este ser maligno, que antes era un querubín, allá también fue capaz de engañar a la tercera parte de los ángeles y los trajo, porque con ellos fue arrojado. Es que lo que él tiene no lo ha perdido, sigue engañando. ¿A quién? A los que hoy decimos que Jesús es el Cristo, que ya estamos en el estado de Manuel, que ya estamos con Dios, que ya salimos de Satanás, del pecado, que ahora gloria al Señor, ahora estoy con Dios. A los que nos estamos viendo muy confiaditos, Satanás está operando. Y como ya sabemos cómo opera él, porque es que no estamos viendo que aquí llega una persona de otra parte con otra creencia y venga, predíquenos, no, es que no le entregamos el púlpito. Pero ¿qué hacemos nosotros? No, es que es de lo nuestro, se te predique, y nosotros allá relajados escuchando. Pero el Señor está diciendo: estar atentos, no confíen en nadie, ¿sí? Porque es que en estos tiempos nos van a engañar. Por eso miren que nadie los engañe, los van a engañar. La advertencia es: los van a engañar, nos pueden engañar, estemos atentos para que no nos engañen. Y la única manera de estar atentos es estar en el Evangelio, es estar en las Escrituras, es estar en la oración, es estar aferrado al pacto, es estar haciendo el evangelismo de la Biblia, es estar haciendo la evangelización mundial. En pocas palabras, es estar viviendo para Él, para Jesús es Cristo. Entonces ahí es donde ya nosotros entramos, no a vivir para la denominación o para la congregación o para el pastor, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Entonces estamos en Él, no estamos comiendo entero, estamos tragando entero, ¿sí? Es que tenemos que llegar a ese nivel. Hombre, que vamos a quedar solos. ¿Y cuál es el temor? Solos nunca hemos estado y solo no vamos a estar. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Vuelve y aparece Mateo 6:33. Busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Qué más necesitamos? Nada más. Buscando el reino de Dios y su justicia todos los días, lo que necesitemos lo añadiré. No yo, no ella, no usted, no la congregación, no nadie. Dios lo añade, ¿sí? Entonces, 1 Corintios 10:12 también nos habla de esto. Nos está hablando de que no nos confiemos, no nos sintamos seguros de nosotros mismos, no creamos que ya la sabemos toda, no creamos que el que está allá predicando entonces ese la tiene clara y que no tengo que prestarle atención y que no tengo que apuntar y que no tengo que ir a la Biblia para verificar que lo que me dijo sí era verdad. No, pilas, no nos confiemos a nosotros mismos, porque esa seguridad nos lleva a caer. No confiemos más así por confiar. Hay que ir a las Escrituras. Hace 2 años y medio, repito, el Señor viene hablándonos a nosotros. Miren, los ojos tienen que estar puestos en mí, en Él, en el Cristo. Pero, ¿qué está pasando entonces? Versículo 5 dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy también de la evangelización mundial. Yo también predico que Jesús es el Cristo. Yo también creo que Jesús es el Cristo.
Yo también tengo este mensaje claro en mi vida. Yo también tengo muy claras las lecciones. Y escúchenme. Yo también entonces compongo canciones con el Evangelio. Y escúchenlas. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo o yo soy del Cristo. ¿Y qué es lo que dice? Y a muchos, vuelve y aparece la palabra, engañarán. Repite, confirma, ¿sí? Vuelve y confirma. Y a muchos engañarán. ¿Quién está diciendo esto? Jesús, el Cristo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es que puede llegar el engaño o el engañador a cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que se va a evidenciar en nosotros para que llegue el engañador o para que llegue el engaño? ¿Qué se va a evidenciar? Dos cosas: la incredulidad y la ignorancia. Esa incredulidad en no estar firme en el pacto, en no estar firme en el Evangelio, creyendo que Jesús de Cristo me lleva a que llegue el engañador. Esa incredulidad en no tener la mirada puesta en Jesús como el Cristo, entonces me lleva a que llegue el engañador. La ignorancia. No, lo que diga el pastor, lo que diga el hermanito, sí, es que ellos tienen el Evangelio. Entonces estamos claros. Sí, como este hombre no hay dos, como esta mujer no hay dos. Esto sí, es que el Señor los usa de una manera y empieza uno a glorificar al hombre. Y el Señor diciendo, miren que nadie los engañe. Miren que Pablo, lo que pasó allá, los sentidos van a ser engañados, van a ser extraviados a la sincera fidelidad de Cristo. Y los otros mirando al hombre. Qué belleza. ¿Cómo predica? Y el Señor hablando. ¿Para dónde la mirada? Para acá. Y nosotros para el lado, derecho, para el izquierdo, para atrás, anhelando lo derecho, lo izquierdo. Pero creemos que Jesús es el Cristo. Pero el Señor está diciendo, estén atentos. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Claramente, que solo Jesús es el Cristo. Que solo Él vino, como dije al inicio, vino y cumplió con la obra de Cristo, cumplió con la respuesta de Dios para nuestras vidas. Que realmente a través de Él nosotros pasamos de muerte a vida. Salimos del pecado, salimos de Satanás, nos encontramos con Dios por Él. Y que este Jesús, el Cristo que vino, volverá. Pero ¿qué es lo que realmente nosotros tenemos que ver hoy? ¿Qué es lo que tenemos que creer? ¿O cómo tenemos que creer? Más aún, ¿cómo evidencio que creo? Hoy que creo que ahora también, y lo repito, obedeciendo. El creer en Jesús como el Cristo exige obediencia. Esa palabra de exige, el Señor viene hablándonos también a nosotros hace tiempo. Exige obediencia. ¿A quién? Al Señor Jesús, quien es el Cristo. No dice que la obediencia entonces tiene que estar en alguien diferente a Él. Ahora no quiero decir que es que tenemos que volvernos rebeldes con nuestros pastores y entonces ahora yo no obedezco y hago lo que quiera, porque si nosotros estamos obedeciendo a Jesús el Cristo, entonces al pastor que está predicando el Evangelio, que Jesús es el Cristo, también nos queda fácil sujetarnos. Pero al que no predica que Jesús es el Cristo, no nos va a quedar fácil sujetarnos, nos va a ser imposible, que no nos podemos sujetar al que no tiene esta fe verdadera. Sí, ya es otra cosa. Pero creer a Jesús como el Cristo exige obediencia. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? Adán entonces vemos que no obedeció. ¿Por qué no obedeció a Adán? Por una sencilla razón: no le creyó a Dios. Menospreció el pacto de Dios, menospreció la palabra de Dios y quiso creerle al que no tenía que creerle. Y como desvió la mirada, entonces mirad que nadie los engañe. Como sí creyó al engaño, entonces perdió. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Lo mismo. ¿Por qué es que el pueblo de Israel entonces cayó? Porque no obedeció a Dios, porque no le creyó.
¿Qué es lo que sigue pasando hoy en día con el ser humano? Lo mismo, la misma situación. La actualidad está igual. El ser humano hoy está en incredulidad y en ignorancia. ¿Por qué? Porque no cree. La incredulidad se da porque no se cree. ¿Sí? Simplemente no creo, no obedezco. Jeremías. Esto lleva entonces a que volvamos a los 3 problemas del ser humano. Hombre, ustedes se hablan de los 3 problemas del ser humano. No solamente hablamos de los 3 problemas, hablamos de la respuesta dada para esos 3 problemas, que es lo más importante. Jeremías 2 dice entonces, ¿en qué estado es que está el hombre? Que ignora el pacto de Dios, que no cree que Jesús es el Cristo. Entonces vemos la ignorancia y la incredulidad. En este estado está el ser humano que tiene esto: incredulidad e ignorancia. Jeremías 2, versículo 13: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces me dejaron a mí separados de Dios. Así está el hombre hoy en día, separado de Dios. Versículo 19: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? El haber dejado tú, la separación. ¿Cómo está el hombre entonces? Separado de Dios. Vemos Jeremías, capítulo 4, versículos 14 y 18. Dice: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Versículo 18: tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Tu maldad, el pecado, el menospreciar, el no creer. Tu maldad, separación, pecado. Y vamos a ver Jeremías capítulo 16. Jeremías 16, versículos 11 y 13. Dice: entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y el versículo 13 dice: por tanto yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. Postrados, esclavos, sirviendo a dioses ajenos, esto es Satanás. Ahí está el problema del ser humano: separación, pecado y Satanás. ¿Sí? Volvamos al texto en el que estamos hablando, Mateo 24. Nótese que entonces se sigue viendo el problema fundamental. Aún diciendo que Jesús es el Cristo, ahí está el problema. Todavía está el problema porque no está la fe, no se cree con contundencia, no se cree como se tiene que creer. Se habla con contundencia, sí, yo escucho a muchos que son contundentes para dar un mensaje, que tienen el denuedo, que hablan duro, pero es que no se trata de que más duro hable, se trata es de que se crea a la obra de Jesús como el Cristo. Mateo 24, versículos 6 y 7, entonces habla de lo que ya hemos visto, de lo que se está escuchando también en estos tiempos. Todo esto ha acontecido hace mucho tiempo, todo esto sigue aconteciendo en este momento, pero ¿qué es lo que realmente empieza a mostrar el Señor a través de estas guerras, rumores de guerra? ¿Sí? Todo lo que vemos que está pasando. Versículo 8 dice que esto es el principio de dolores. ¿Sí? Esto es principio de dolores. Esto es que realmente
no tenemos por qué desesperarnos, ni afligirnos, ni entonces llorar y rogar a Dios que quite todo esto, que no vayan a pasar estas guerras, que no vayan a haber estos terremotos, que no vayan a haber estas pestes, que no vayan a haber estas hambres, porque eso tiene que pasar. Ha pasado y seguirá pasando. Y esto es principio de dolores, ¿sí? ¿Para quiénes? Para toda la humanidad. Esto es un principio de dolores para los creyentes. Entonces no va a ser y no tiene por qué ser un dolor, porque es algo que el Señor dijo y se tiene que cumplir. Estaremos ahí en esas guerras, en esos rumores de guerra, sí, pero entonces nada de eso nos tiene por qué afligir. Entonces oraremos para que el Señor quite eso. No, oraremos para que a través de esto entonces el evangelio del reino, que Jesús es el Cristo, se siga extendiendo. Tiene que ocurrir la evangelización mundial, sí o sí tiene que ocurrir. Nada de esto puede parar la evangelización mundial, porque es que como no somos nosotros, pero cuando nosotros creemos que somos nosotros los que hacemos la evangelización mundial, entonces estos rumores de guerra nos lleva a meternos en oración, en ayuno, para que no vayan eso, para que eso no ocurra, ¿sí? Cuando llegan esas pestes, estamos en oración y en ayuno para que las pestes se vayan, porque creemos, Señor, y entonces ¿cómo hacemos la evangelización mundial? Pero como no somos nosotros, cuando eso ocurra, el Señor está diciendo, son principios de dolores, pero hay que continuar, hay que avanzar, porque nuestra fe es mayor que lo que vamos a ver en esa realidad. Es más distinto entonces empezar a ver las cosas como son. Por eso el Señor está diciendo, estén atentos, para que nadie los engañe, porque a pesar de esa realidad hay que estar atentos, porque ¿quién es el que engaña? Como dije ahorita, Satanás. El 11, versículo 11, entonces lleva a que se levanten los falsos profetas. Esos falsos profetas, ¿qué es el profeta? Ya nosotros sabemos también, no son esos que hay por aquí, en este caso en Caldas o en Antioquia, las famosas congregaciones, sinagogas de las profecías. No son esos son adivinos, son brujos. No estamos hablando de eso, estamos hablando de los profetas. El profeta realmente es el que está hablando, predicando, testificando que Jesús es el Cristo. Es el profeta. Pero dice que en este tiempo entonces se van a levantar unos falsos profetas que van a decir que creen que Jesús es el Cristo. Pero el Señor dijo, por su fruto los van a conocer. Entonces esos frutos, como no muestran realmente el evangelio que hay en ellos, que es Jesús el Cristo, entonces los llevan a que sean falsos. Esos frutos son los que hoy predican que Jesús es el Cristo y mañana ya le meten otra cosa. Esos falsos profetas son los que están diciendo, sí, es que Jesús es el Cristo y todo está consumado, pero oremos por economía, pero oremos por salud, pero oremos por milagros, pero oremos por sanidad. Esos son falsos profetas. No digo que no haya que orar, claro que hay que seguir orando, es que seguimos orando antes con mayor razón. ¿Para qué? Para que esta fe de creer en Jesús como el Cristo no nos vaya a faltar. ¿Para qué? Para que el Señor abra puertas, para que se siga extendiendo el reino de Dios, que a través del evangelio, que a través de la predicación, que a través de testificar, el Señor puede obrar milagros, sanidades. Así es que eso va a ocurrir, pero eso va a ser añadido. Entonces yo no voy a orar primero para que se sane mi hermanito, sino para que realmente escuche, crea que Jesús es el Cristo. Lo otro, el Señor lo añadirá. Si lo va a levantar para que también predique, lo levantará. Pero si se lo va a llevar, se lo lleva ya reconciliado con él. Amén. ¿Ya? ¿No es así que hay que orar? ¿O volvemos a lo anterior? No podemos. No podemos. Entonces se levantarán falsos profetas y a muchos engañarán. Y vamos al 12, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a ver dos palabras acá, la maldad y el amor de muchos. La maldad y el amor de muchos. ¿Qué es la maldad? Génesis 6:5 entonces nos dice algo referente a esto. Se multiplicó la maldad. ¿Y qué es lo que iba a hacer Dios? Acabar con todo esto.
porque por esta maldad, entonces todo lo que había en el corazón del ser humano, todo era de continuo al mal. ¿Qué sigue ocurriendo hoy en día? Esa maldad que es el pecado, que no es creer en Jesús como el Cristo, que no es creer al pacto, que no es creer al evangelio, que no es creer a ese verbo que murió en la cruz y resucitó por nosotros como se tiene que creer. Esa es la maldad. Esa maldad se sigue multiplicando. Esa maldad se sigue multiplicando cada vez más. Y esa maldad multiplicada cada vez más, ¿cuál es el resultado? Fatal, es destrucción para el ser humano. Dios en ese tiempo quería terminar con todo, pero Noé halló gracia en él. ¿Pero qué quiere decir esto? Que esa maldad multiplicada para Dios es exterminarnos. ¿O quiere nada con esta maldad? Que se está multiplicando cada vez más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el amor de muchos ya ha enfriado. ¿Pero cuál amor? El abrazo, el sentimiento, las palabras bonitas, las palabras elocuentes. No, el amor que es Jesús en Cristo, el amor que es Dios mismo, que derramó a su Hijo, que lo entregó por cada uno de nosotros para que saliéramos de este estado. Satanás pecado y nos encontráramos con él. Ese amor, Jesús en Cristo, en muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir esto? Ese amor, esa fe que se tuvo cuando se recibió el evangelio en muchos, se volvió costumbre, se volvió simplemente doctrina, se volvió simplemente repetir, se volvió simplemente comodidad, se volvió simplemente viajar. Vamos a hacer evangelismo. Ese amor se ha enfriado. ¿Por qué? Porque la maldad, porque como ya decimos que todo está resuelto, y el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. El pecado sigue estando ahí, viviendo con nosotros, allá al ladito. ¿Qué es el pecado? No creer. Eso todavía está al ladito. Llegará un momento, quiera Dios que no, pero donde la realidad sea tan fuerte que de pronto nos llegue hasta dudar. Por eso Pablo está diciendo, pilas, en que esté seguro, pilas, para que no vaya a caer. O sea, es que yo necesito este evangelio todos los días. Yo necesito estar firme todos los días. Por eso el Señor dice, no, estén atentos, porque los pueden engañar. Estén atentos, porque los pueden engañar. Miren la maldad cómo se ha multiplicado. Y no miremos la gente afuera, mirémonos nosotros mismos. Seamos conscientes nosotros mismos. Si verdaderamente está ese fuego, ese fuego que teníamos anteriormente. Ay, Jesús es el Cristo, yo quiero más, yo quiero más. No se veía, se hablaba de un seminario y ahí estaba, se hablaba de algo y ahí estaba. Se lo digo por experiencia propia. Aquí en este tiempo de pandemia se hicieron seminarios virtuales y yo me imaginé que eso era reventar por esas redes, y se contaban y yo decía, si hay 100 naciones, es más, si es solamente América, ¿cuánta será la gente que va a entrar por esa red? ¿Cuánta será la gente que va a entrar al Facebook en vivo? Pero son 200 personas, 300 cuando mucho, y ya ha bajado eso una totalidad. Pero Jesús es el Cristo. Es que realmente ese fuego se ha estado apagando, ese amor por el evangelio, por creer cada vez más, se ha estado enfriando. ¿Qué es lo que lleva a que eso pase? Lo que dije ahorita, la incredulidad y la ignorancia, o yendo más, la comodidad. No, como eso está grabado, después lo veo. Como eso está grabado, entonces o voy escuchando y sigo en la casa haciendo lo mío y voy escuchando, pero el Señor está diciendo, estén atentos. Y usted no sabe ni siquiera qué están hablando allá, pero le colocan ahí el que lo está viendo y no lo está viendo. Simplemente ahí se aparece que lo está viendo, pero ¿quién va a saber si lo está viendo o no? Si no lo prendió ahí y está haciendo otras cosas. Estar atentos. El Señor dijo, estén atentos, porque es que por ahí es donde llega el ataque. ¿Y qué más es lo que veo? Entonces, lo que acabo de decir, que aún en estos medios, en estas facilidades que hay para escuchar el evangelio, el amor de muchos se está enfriando. ¿Por qué? Porque no hay la fe. ¿Por qué? Porque entonces me quedé con lo poquito que recibí y ya digo, entonces ahora sí estoy salvo. Pero el Señor está diciendo en el versículo 13, para nosotros, el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Pero ya decimos, la salvación es salir del pecado, salir de Satanás y encontrarme con Dios. Y ¿quién dice que no? Esa es la salvación. Y con eso me quedo. Eso es como el que repite la oración allá en la religión. Haga esta oración para que su nombre quede inscrito en el libro de la vida y ya. Entonces hace la oración, ya cree que es salvo y ya. Y viva como quiera. No, aquí está diciendo el Señor, el que persevere hasta el fin. ¿Qué es perseverar? Entonces, es que hay que estar en una lucha constante. Hay que estar en una caminadita todos los días. Hay que estar entonces pagando un precio todos los días. Que es que cuesta, sí, por eso. Todos los días, todos los días, todos los días. Hay que pagar el precio, perseverando, 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 hasta el fin. ¿Para qué? Para que sea salvo. La salvación no es simplemente repetir. Mire que anteriormente decíamos nosotros en la religión que decíamos eso, ¿cómo éramos de engañados? Y todavía. Porque si simplemente decimos que es que la salvación es, que lo es así, hago énfasis, es así, la salvación es salir de Satanás del pecado y la separación, es así, pero no es simplemente decirlo, es que tengo que creerlo. Tengo que creer que ya Jesús como el Cristo lo consumó todo, y que la realidad puede ser muy fuerte, pero Jesús el Cristo lo consumó todo, y que no tengo por qué enredarme en las cosas de este mundo, porque Jesús el Cristo lo consumó todo, y que tengo que hacer la evangelización mundial porque Jesús el Cristo lo consumó todo, y que tengo que amar la venida de Jesús el Cristo en mis días porque Él lo consumó todo. Pero ¿qué es lo contrario? Todo lo que veo, todas las realidades, que el trabajo, que el estudio, que la familia, miles de excusas para no hacer la evangelización mundial. Pero todos esos miles de excusas, voy a decir algo que les pido me perdonen, pero todo eso me lleva a mí a comprobar que todavía entonces no está la fe correcta en cada uno de nosotros. Eso es que todavía estamos incrédulos, porque cuando yo estoy excusándome con cosas de este mundo, entonces no está la fe verdadera en mí. Y no quiere decir que yo no tenga que cumplir con unas obligaciones, claro que sí, pero es que después de esas obligaciones vienen más excusas, y más excusas, y más excusas, y si queda tiempo, entonces el Señor entiende que es que estoy muy cansado, y fácilmente entonces el engaño, ¿sí? Ahí está clarito. Entonces repito, la maldad se ha multiplicado. ¿Qué es la maldad? Unas cuantas palabras que escribí aquí. La maldad es no creer precisa y correctamente a la palabra de Dios, esto es al verbo de Dios, esto es al pacto de Dios, esto es al evangelio de Dios, esto es o está en Jesús en Cristo. ¿Qué es la maldad? Es menospreciar el pacto de Dios. ¿Qué más es la maldad? Es querer añadir o quitar a la palabra de Dios. Esto es lo que dije ahorita, el verbo, el pacto, el evangelio. Añadirle al evangelio. Esto es la maldad. Quitarle al evangelio. Esto es la maldad. El evangelio es Jesús el Cristo. ¿Qué más es la maldad? Es ver a Jesús distinto a lo que Él es. Es verlo como Juan el Bautista, como Elías, como Jeremías o como alguno de los profetas. Eso es maldad, porque Jesús es el Cristo. Amén. ¿Qué es la maldad? Entonces es no cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Y cuando hablo del pacto de la evangelización mundial no estoy hablando de que hay que viajar. Es que desde el lugar donde yo estoy puedo cumplir con el pacto de la evangelización mundial. Desde allí puedo hacer el evangelismo de la Biblia. Es que por eso necesito creer que Jesús es el Cristo. Porque si en mí está el evangelio, entonces lo haré. Haré el evangelismo de la Biblia y haré la evangelización mundial. Y como la evangelización mundial no soy yo, entonces es Dios. Dios, a través de lo que hay dentro de mí, puede entonces ayudarme a encontrar ese digno. Y ese digno entonces puede ser de otro país, el Señor abrir puertas sin necesidad de moverme. No tengo que decir que tengo que viajar para hacer la evangelización mundial. Entonces, ¿qué más es maldad? Es ver y creer en este único evangelio, verlo similar a otros. Eso es maldad, porque el evangelio es uno, y es que Jesús es el Cristo. ¿Qué más es maldad? Entonces no obedecer.
Esto entre muchas cosas, que de maldad. Todo esto multiplicado, como lo dije ahorita, el resultado de esto es fatal. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? ¿Por qué el Señor sigue hablando a nuestras vidas? ¿Qué es lo que realmente Él quiere? ¿Qué es lo que Jesús en Cristo quiere en nosotros, sus hijos? Nosotros, sus siervos, nosotros, sus esclavos, ¿qué es lo que Él quiere? Nos pregunta. ¿Cómo está entonces viviendo el ser humano hoy que dice que está reconciliado con Dios? ¿Cómo es que estamos viviendo nosotros hoy? Es Emmanuel. ¿Cómo? Preguntas. Para que nos respondamos. Tenemos que realmente hacernos estas preguntas y contestarnos delante de Dios. Otra pregunta, ¿será que nosotros con esta fe entonces estamos, como dije hace 8 días, ocupados de la salvación con temor y temblor? Ahorita que decíamos, el que persevere hasta el fin. ¿Y qué necesita o qué requiere ese perseverar hasta el fin? Temor y temblor. ¿Qué más requiere? Ocupado. Que estemos ocupados de la salvación para llegar hasta el fin. ¿Será entonces que estamos ocupados de la salvación con temor y temblor? Preguntas. No voy a escuchar respuestas. Preguntas que el Señor hace a nosotros y pues que nosotros debemos contestarlas delante de Él. ¿En dónde entonces tienen que estar puestos mis ojos? A los salvos. Les hablo hoy, o nos habla el Señor. Como salvos, ¿dónde tiene que estar nuestra mirada? Preguntas. ¿Será que las realidades diarias son mayores que el mismo Evangelio? ¿Cierto que no? No puede ser así. Las realidades diarias no son mayores que el mismo Evangelio. ¿Qué dijo Mateo 6:33? Busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué hacen entonces los salvos o qué hacemos los salvos? Mateo 6, ahí mismo, en los versículos 25, 32 y 34, dice el Señor. Ojo lo que dice el Señor, versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahí está entonces el Señor hablando a nuestras vidas, versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nosotros los salvos, nosotros los que creemos que Jesús es de Cristo, entonces nos están comparando con los gentiles. Los gentiles viven de la misma situación que hoy nosotros estamos viviendo. Afanados. ¿Qué como? ¿Qué he visto? ¿Sí? Como a todas ponemos el ejemplo, es uno desayunando y pensando en el almuerzo. No se ha acostado uno y está pensando qué voy a hacer mañana. Afanados, afanados. Pero la evangelización mundial, el evangelismo de la Biblia, ¿cuándo? El movimiento de la palabra, ¿dónde? El escuchar predicaciones, qué cansancio. Pero sí afanados por otras cosas. Y eso, los gentiles lo hacen de mil maravillas. Pero el congregado, el creyente, el salvo, que dice que Jesús es de Cristo, también. El Señor está diciendo, no vivan iguales a ellos, demuestren la luz, demostremos la luz que hay en nosotros, demostremos el evangelio que hay en nosotros, demostremos que realmente lo que profesamos y lo vivimos porque lo creemos, demostremos que estamos obedeciendo, no seamos iguales a los de afuera. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? Como siervos de Jesús en Cristo. Vamos a mirar un texto allí en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar Ezequiel. Porque esto a mí sí que me ha estado taladrando. Ezequiel, el profeta Ezequiel. Vamos al capítulo 3, versículos 16 al 21. Los voy a leer. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los que creemos que Jesús es el Cristo? Los que estamos al servicio de Jesús el Cristo. ¿Qué tenemos que hacer?
Ezequiel capítulo 3 versículos 16 al 21 dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Nótese: oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias, oiga, sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, por su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Ahí está entonces, para los que creemos que eso es de Cristo, que no es simplemente recibamos palabra y ya. Claro que recibimos, pero ¿qué es lo que dije al principio? Si creo, entonces esto exige obediencia. La responsabilidad que Dios nos ha entregado a nosotros con su evangelio no es con el hombre, no es con la denominación, no es con la misión, no es con el pastor. No busquemos encajar con el hombre, porque tarde o temprano pasará alguna cosa y entonces estaremos por allá. No busquemos realmente agradar allí, busquemos realmente lo que el Señor mandó a hacer. Ojo como empezó hablando aquí, le está diciendo a Ezequiel, ¿sí? Yo te he puesto por atalaya. ¿Por qué estamos nosotros puestos aquí? Hoy nosotros somos los atalayas. Estamos puestos para que anunciemos, para que prediquemos, para que testifiquemos de la respuesta que Dios le está dando al ser humano, para que mostremos realmente que a través de Jesús el Cristo, entonces se sale del pecado de Satanás y se encuentra con Dios. Para eso estamos nosotros. No estamos para mostrarnos, no estamos para tener fama, para tener renombre, para tener reconocimiento. No estamos para que nos siga la gente. Estamos es para anunciar, testificar, predicar que Jesús es el Cristo, para gritar que Jesús es el Cristo. Ojo, porque el Señor está diciendo: te pongo como atalaya, pero ¿qué es lo que va a decir? Oirás tú la palabra de mi boca. Oirás tú la palabra de mi boca, el verbo, el Cristo, el evangelio, el pacto, que Jesús es el Cristo. Esa es la palabra, la voz de lo que está saliendo de Dios, el evangelio. Eso es lo que estoy escuchando yo. ¿Qué tengo que hablar yo? Por eso no se puede permitir la mezcla, por eso no se puede permitir otro evangelio, no se puede permitir otra palabra. Es la palabra de la boca de Dios, el verbo. Oirás tú, o sea, oiga, escuche y reciba y obedezca. Oirás tú la palabra de mi boca y amonestarás de mi parte. No soy yo el que voy a hablar porque sí, voy a hablar de parte de Dios. Voy como enviado por Dios. Voy a dar la palabra de Dios. No es que yo vaya a amonestar en mi carne porque salgo haciendo lo que no es. No es amonestar simplemente en mi sangre caliente, no. Es amonestar de parte de Dios. Esto es, usted no está predicando el evangelio, mi hermano. Usted se salió realmente de lo que Dios le mandó a hacer. Usted ha desviado su mirada. Que me haga caso o no me haga caso, allá él, pero yo estoy librando entonces la sangre de esa persona sobre mí, no la de él, porque me cae a mí, por alcahueta, porque me da miedo decirle, porque se me pierde esa amistad, porque se acaba esa relación de tantos años. No, es que Dios, por eso mire que desde el principio la mirada puesta allá,
en Dios, en Jesús de Cristo. Escucho y hablo. Soy enviado por Él para amonestar, pero es Él el que está colocando la palabra en mí. Mire que aquí se empieza a caer todo esto, todo lo que venimos viendo. Es que hay que entender que la obra toda es de Dios. Aquí nada de nosotros, nada nos pertenece. Por eso está diciendo: amonestarás de mi parte, y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás. ¿Qué va a pasar? Lo que le pasó a Adán. Ciertamente morirás. Coma eso para que ciertamente muera. O sea, desobedezca mi palabra para que ciertamente muera. ¿Quién está hablando acá? Dios. Va a cumplir sí o sí. Ciertamente morirás. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Entonces, es que ese impío no se ha percibido de su mal camino. ¿Sí? Hay que demostrarles que estás desviado. Al que ignora el pacto de Dios, es que estás desviado. Es que no es así. No es la religión, no es la doctrina, no es esa enseñanza con la que naciste y con la que creciste. No, es que este camino es único, y es que Jesús es el Cristo, porque Él es el camino único que me lleva al Padre. Este es el camino que tengo que mostrar y amonestar lo que no es por allí. Pero uno le dice: bueno, pues si no quiere, hágale. Pero usted le dijo alguna cosa. No, yo no le he dicho nada porque ese animal es tan religioso. No, vaya y dígale. Es que hay que decirle. ¿No le gustó? De malas, ya se le dijo. ¿No me va a ver a hablar? ¿Qué vamos a hacer? Pero ya yo le dije. ¿Delante de quién tengo que responder yo? Delante de Dios. Por eso dije ahorita, es que quedamos solos, ¿qué se va a hacer? Que en nuestra casa no nos quieren porque siempre que Jesús es de Cristo, ¿qué se va a hacer? Pero hay que seguir hablando de este evangelio, tengo que seguir anunciando este evangelio, tengo que seguir mostrando el peligro en el que están, y tengo que seguir hablando de la respuesta que Dios dio para que salgan de ese peligro, para que se puedan encontrar con Dios a través de la fe y creer en Jesús como el Cristo. Tengo que seguirlo haciendo. No me puedo cansar. Que aquí no me reciben, tengo que seguir pasando, porque es que esto es para todos. Esto no es cuando yo me enfrasque con 4 o 5, no, esto es para todos. Puesto por atalaya. ¿Sí? ¿Qué más sigue diciendo? En el 19: pero si tú no amonestas al impío, y él no se convirtiera en su impiedad, de su mal camino, él morirá. Pero miren lo que dice: por su maldad, lo que hablábamos ahorita. ¿Cuál es la maldad? Entonces, pecado, no creer. Pero tú habrás librado tu alma. Entonces, miren la responsabilidad. Primero con Dios, porque tengo que realmente ir a hablar el evangelio, claro. Lo dije al inicio. Para hacer el evangelismo de la Biblia, tengo que tener la respuesta en mí. Si no está en mí esa respuesta, no puedo hacer el evangelismo, no puedo hacer la evangelización mundial. Si en mí está la fe, lo puedo hacer. Si en mí está el evangelio, puedo amonestar. Si en mí está el evangelio, entonces realmente lo hago precisa y correctamente, pase lo que pase. Si el impío se arrepiente, entonces se salva. Si no cree, se muere. Pero si yo no la molesto, entonces la sangre cae sobre mí. Es que Él hace que pase lo que pase, pero tengo que cumplir todo en obediencia. Y el 20 que dice: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad. Esto es que si realmente nosotros hoy decimos que Jesús es el Cristo, creemos que Jesús es el Cristo, y dentro de un mes entonces vamos a mezclarlo, entonces me voy a apartar realmente de la vida, me voy a apartar realmente de la justicia de Dios, de Jesús el Cristo, me aparto de Él. Ahí está diciendo, también hay que amonestarlo. Y si no cree, entonces todo lo que hizo en esos 5, 10, 15, 20 años, ya Dios no tiene memoria de él. Tremendo ese castigo. Pero dice el 21: pero si ese justo es amonestado y ese justo reconoce que realmente se está desviando, que está permitiendo la mezcla, que está permitiendo entonces lo que es muy parecido, que se está volviendo permisivo, que no quiere corregir todas esas cosas, y sí, Señor, perdóname. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? De cierto vivirá, y porque fue amonestado, y tú has librado tu alma. Responsabilidad para con Dios, para anunciar, testificar, predicar, amonestar a través del evangelio que Jesús es de Cristo, pero también con la persona que tenemos a nuestro lado, porque también si lo dejamos quieto se muere, y se muere.
con toda mi responsabilidad, porque yo no hice nada, yo no le prediqué, yo no le testifiqué. O sea, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Voy a leer esto para ir terminando. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesús el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, miremos esta parte. Versículo 1, te encarezco. ¿Qué es el encarezco? Es que primeramente nosotros testifiquemos exhaustivamente. ¿Qué es lo que tenemos que testificar exhaustivamente? Sin cansancio, agotado, sin agotamiento, seguido, que Jesús es el Cristo. ¿Qué más significa encarecer? Entonces, dar solemnemente el testimonio único que Jesús es el Cristo. ¿Qué más significa esto? Significa exhortar. Esto significa entonces te encarezco. Te encarezco. ¿Qué más dice aquí Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra. Entonces el evangelio, que Jesús es el Cristo. Dice que instes. ¿Qué es esto de instes? Que instes, esto es pedir la realización rápida de una cosa y de manera insistente. Instes, constantemente. Hermano, hermana, es que esto es ya, es rápido el testimonio de que Jesús es el Cristo. Hágalo diario, hágalo conscientemente, constantemente. Sea consciente de lo que usted realmente cree. Hágalo en su casa, hágalo en su empresa, hágalo en su escuela, hágalo en su diario vivir, pero rápido. Esto necesitamos hacerlo rápido, con la fe, creyendo que Jesús es el Cristo. ¿Qué más es esto de instes? Esto es obligar a hacer algo con rapidez, si toca mediante la fuerza o la autoridad. Es que vamos repitiendo solamente palabras por repetir. Instes, o sea, oiga, mediante la fuerza o autoridad, hágale pues. Usted es sujeto a su pastor, hágalo pues. Pero no tanto el pastor de aquí, al pastor de pastores. Es que yo creo que eso es el Cristo, entonces rápido. Yo lo quiero ver venir de mis días. Es que lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Dice, redarguye. ¿Qué es el redarguir? Entonces es contraargumentar, haciendo que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. No, es que yo creo que el evangelio debe ser así. No, señor. Es que redarguirlo es realmente ir en contra de lo que está hablando. Que no es como usted lo está mostrando. Es que a usted le parece que es así, pero no, es que las escrituras ya fueron trazadas, ya Dios la mostró, ya dijo que es el evangelio y cómo se tiene que creer en este evangelio. No le añada y no le quite. Eso es redarguir. Ir en contra de lo que a nosotros nos parece muy normal. Dice, reprende. ¿Y qué es reprender? Entonces llamar la atención, desaprobando lo que ha dicho o ha hecho. Eso es reprender. Desaprobar todo lo que ha dicho que no es en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y dice también, exhorta. Esto es animar a través de la palabra. Lo que hemos visto hoy, lo que hemos escuchado hoy, esto es exhortación. El Señor nos está animando a través de la palabra a que estemos atentos, a que sigamos con la mirada puesta en Él, a que no nos dejemos engañar, a que estemos anhelando ese pronto regreso de Él, ese pronto retorno de Él, a que no desfallezcamos, a que lo que nosotros hoy profesemos o profesamos, entonces lo evidenciemos y que estemos en una obediencia permanente. Y dice el versículo 5, que no leí, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple
tu ministerio, sé sobrio, que no se intoxica. Esto es la sobriedad, no se intoxica. ¿Y cómo nos podemos intoxicar nosotros? Con nuestro evangelio, con algo que sea similar. Pero el sobrio entonces no recibe algo que no es. No, está claro, está firme, está en la roca, es sobrio. Y con esa sobriedad entonces soporta las aflicciones. Con esta sobriedad entonces hace su obra de evangelista. ¿Qué es el evangelista? El que está anunciando, predicando, testificando y creyendo al evangelio que Jesús es el Cristo. Y con esa sobriedad entonces cumple tu ministerio. ¿Cuál es el ministerio? El de la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? ¿O qué fue lo que Dios nos encargó? Que entonces a través de Jesús el Cristo el hombre se pueda encontrar con Él. Esto se hace si tenemos todo esto. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que fue expuesta, que fue, Señor, presentada. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Oramos, Dios, para que no seamos simplemente oidores de tu palabra, sino para que seamos hacedores de ella, Señor. Oramos, Dios, para que esta palabra cobre cada vez más vida en nosotros, Señor, y nos permita, Señor, ser redarguidos, ser corregidos, ser exhortados, ser reprendidos por ti, Señor, y nos permita, Señor, encaminarnos y hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, Señor. Oramos, Dios, para que amemos juntamente con esta iglesia en Caldas y con la iglesia que hay en el mundo entero, Señor, podamos, Señor, seguir entonces amando tu pronto retorno y cumplamos con el pacto de la evangelización mundial. Señor, hoy y siempre, Señor, te honramos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Muchas gracias te damos, Señor. Recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces. Amén y amén.